Él es John Wick, experto en combate cuerpo a cuerpo, experto en combate con armas, experto en combate con autos, experto en combate con lápices, capaz de sobrevivir a cualquier golpe y seguir caminando como si nada. Habla inglés, ruso, italiano y lenguaje de señas. Certo. Nada lo aterra, nada lo detiene, nada lo despeina, nada lo paraliza, excepto que le digan su nombre mientras se está yendo. Mr. Wick. Mr. Wick? Mr. Vic. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, John Wick, la 1. Esta es la historia de John Wick, un tipo común y corriente que estaba re contento con su esposa. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque su esposa muere. Y Juan se queda re tristón, pero la Hermu supongo que había calculado más o menos cuándo se iba a morir y hace que le llegue un perrito para que ocupe su lugar. Y así Juan no esté tan triste. Diamonds, daisies, rainbows, springtime should be. Y bueno, se reencariña con el perro y la película podría haber terminado ahí y ser una remake de Postdata Te Amo. Pero no, la cosa se va a poner mucho más turbia. Un día Juan sale a dar una vuelta y se cruza con Theon Greyjoy y Theon le dice: "Alto auto, amigo, te lo compro". No, le dice Juan, no te lo vendo nada, Theon Greyjoy. Pero Theon no acepta un no como respuesta y esa misma noche se va a la casa de Juan y lo caga a palos. Pero eso no es lo peor es que le hace mierda a la casa. Pero eso no es lo peor es que le afana el auto. Pero eso no es lo peor es que le mata al perro. No, te fuiste a la mierda, Theon Greyjoy, incluso más que cuando diste el golpe de estado en Winterfell. La cosa es que Juan podría haber dejado todo ahí siguiendo el consejo de Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Mate el alma y la envenena. Mate el alma y la envenena. Pero no. Porque Juan no es un tipo común y corriente. Juan es mucho más que eso. Because you stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Oh. Claro, el tipo es un asesino re zarpado que estaba retirado hasta que lo jodieron y ahí activa de nuevo. La cosa es que Theon Greyjoy es hijo de Viggo, un señor mafioso que fue jefe de Juan hace un par de años. Y él se da cuenta que el hijo es tremendo gil y que se mandó la cagada de su vida. Entonces quiere negociar con Juan, pero Juan lo manda a cagar. Entonces Viggo prefiere tomar la iniciativa y mandar a unos asesinos a que maten a Juan. Pero, Juan es una máquina de matar. Se pone en modo Psycho Killer y los revienta a todos. Y también mata a este que me quedó afuera del montaje. Cuestión que Juan se va a un hotel, que es como un hotel donde se quedan a dormir todos los asesinos y donde hay una única regla. Ahí no se puede matar a nadie. Juan se junta con el dueño del lugar y el dueño del lugar le tira la posta. Le dice que tío, va a una de esas fiestas medio raras donde también te podés bañar. Entonces Juan va para esa fiesta y se mete sin ninguna dificultad aparente. Mata un par de tipos como para ir entrando en calor. Y después sí, se viene la segunda escena de John Wick, máquina de matar. Ese que cayó es Juan, porque bueno, pudo haber muerto en varias oportunidades, pero bueno, el destino estuvo de su lado. Así como también estuvo del lado de Theon, porque a pesar de que Juan demostró tener una puntería perfecta, justo cuando le dispara a él, falla todos los tiros. De ahí se va con el médico del hotel para que le cosa las heridas, mientras que Viggo pone una recompensa para quien mata a Juan. Y además contrata a Willem Dafoe para que también lo mate. Y Willem lo está por matar mientras duerme, pero falla el tiro. Por suerte, este tiro despierta a Juan y hace que se dé cuenta que esta pía lo quería matar, pero no lo mata. Y Juan tampoco la mata a ella porque él respeta la regla del hotel. De ahí Juan se va, casi sin haber dormido nada, a una iglesia y, para calentar un poco la mano, mata un par de tipos más.
Y después va a una bóveda y le quema toda la guita al Vigo. Y después lo va a buscar a Vigo y le mata a unos amigos. Pero Vigo lo atrapa, lo amordaza y se lo lleva a un galpón. Y ahí le dice: te podría matar ahora mismo, ya, de un tiro, pero no. Voy a dejar solo a 2 de mis hombres para que hagan ese trabajo y yo me voy a ir confiando en que todo va a salir bien, a pesar de que sé que sos el asesino más experto y letal del mundo. Sí, voy a hacer eso. Y se va. Y a Juan lo empiezan a asfixiar. Y encima está Willem Dafoe que lo quiere matar. Pero falla el tiro. Cuestión que quedando 1-1, Juan va a protagonizar mi pelea favorita de la película. De ahí lo va a buscar a Vigo, que supongo que se quedó dando vuelta a manzana, y le dice: te podría matar ahora mismo, ya, de un tiro, pero no. Voy a dejarte vivir en agradecimiento por haberme dejado vivir hace un rato en el galpón. Sí, voy a hacer eso. Después Juan se encuentra con Willem Dafoe y ahí nos enteramos que eran amigos. Ah, con razón erraba todos los tiros, porque en realidad lo estaba ayudando. Y sí, es Willem Dafoe, jamás fallaría 2 tiros. De ahí Juan se va a la guarida de Tion y creo que Juan no durmió todavía y no comió nada. Y creo que no fue al baño en ningún momento. Bueno, de todas formas se infiltran los galpones de Tion. Se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Y la película podría haber terminado ahí, pero no. Porque Vigo se queda recaliente, imagínate, le mataron al hijo. Y mata a Willem Dafoe. Y Juan se queda recaliente, imagínate, le mataron al amigo a los pocos días de que le mataron al perro. Loco, todo mal, qué semana de mierda para John Wick. Entonces dice: basta, se terminó, voy a matar a Viggo Mortensen. Lo va a buscar y protagoniza otra de las grandes escenas de la película. La escena de matar gente sin bajarse del auto. Y después sí, lo mata Vigo. Y termina de una vez y para siempre con la mafia esa mataperros. La cosa termina con Juan entrando a una veterinaria a curarse las heridas y se encuentra un perrito y se lo lleva sin saber si el perro en realidad ya tenía dueño y lo que está haciendo es chorearse un perro haciendo enojar a otro John Wick. Pero no creo que pase eso. Bueno, nos vamos. Esto fue John Wick resumido así nomás. El conteo de muertes quedó así. Y mi muerte favorita es esta. O sea, literalmente te mata 5 veces antes de que toques el suelo. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada al video para que resuma la parte 2, John Wick 2, la venganza de John Wick. Y también meter una suscribida y una compartida y una comentada y seguirme en Twitter que tengo Twitter y seguirme en Instagram que tengo Instagram y después hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.